Estimados amigos, nuevamente un saludo cordial para todos y cada uno de ustedes que tienen la gentileza de escuchar mis videos y de comentarlos. Y en esta oportunidad, estimados amigos, quisiera razonar con ustedes porque en la Biblia hay que usar el razonamiento y la Watchtower es partidaria del razonamiento. Bueno, vamos a razonar sobre Marcos capítulo 11, versículos 7 al 11. Y miren usted lo interesante de estos versículos. Y presten atención. Y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y descendó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles, y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor de todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Ahora, usemos un poco el razonamiento, estimados amigos. Acostumbrémonos a usar la cabeza. Hagamos hábito del razonamiento y sacarán conclusiones muchas veces valederas, ciertas. Usemos el razonamiento acá. Vemos a Jesús sentado en un pollino y vemos nosotros a Jesús que lo acompañaban personas que tendían sus mantos por el camino y otros cortaban a ramas de los árboles y las tendían por el camino, los esparcían por el camino. Y ahora, vean ustedes, los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Ahora, la pregunta que yo les quiero hacer a ustedes, amigos que me escuchan: ¿por qué pensaron estas personas judías que el reino del padre David estaba ya viniendo? ¿Qué fue lo que les motivó a pensar en eso? ¿Y qué cosa fue lo que les hizo decir: bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de su padre David que viene? ¿Qué cosa fue lo que les hizo pensar eso? Pues muy sencillo, porque Jesús estaba acercando a Jerusalén, estaba entrando Jesús en Jerusalén y en el templo, y ellos pensaban que el reino se iba a establecer inmediatamente. ¿Y por qué pensaron así? Porque sabemos que los reyes descendientes del rey David, por ejemplo, reinó cerca de 40 años, de los cuales 7 en Hebrón y el resto en Jerusalén. Él reinó mucho más tiempo en Jerusalén y así también sus sucesores. Entonces, para los judíos, Jerusalén era el centro de la gobernación del reino davídico. Ellos estaban esperando la restauración del reino. Eso se deduce de la pregunta de los discípulos a Jesús: Señor, ¿estás restaurando el reino a Israel en este tiempo? Y entonces, lógicamente, este pueblo, que también esperaba esa restauración, al ver a Jesús entrar por las puertas de Jerusalén y dirigirse al templo, pensaron ya que el reino se iba a establecer. ¿Por qué? Porque los antiguos reyes de Israel reinaron, o los reyes de Judá reinaron en Jerusalén. Y por eso ellos estaban esperando la entrada triunfal de Jesús para reiniciar el reino davídico, restaurar el reino, y por eso clamaban con una fuerte voz: bendito el reino de nuestro padre David que viene, bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces está clarísimo
de que ellos tenían una expectativa terrestre del reino, los judíos. Los que gritaban adelante y los que estaban detrás gritaban lo mismo. De modo que no cabe duda, no cabe duda que Jesús oyó muy bien la exclamación del pueblo que estaba cerca de él, que le tendía ramas, ¿no es cierto?, en el camino, ¿no es cierto?, le tendían los mantos en el camino. Él escuchaba perfectamente lo que estaban clamando este pueblo. Pero Jesús acaso se detuvo un momento para decirles: un momentito, estimados hermanos judíos, yo no voy a restaurar el reino a Israel desde Jerusalén, sentándome en el trono de mi padre David aquí en Jerusalén. Eso ya no es parte del plan de Dios. No se hagan ilusiones. No se hagan ilusiones. Él pudo haberlos corregido para que no se hicieran de falsas esperanzas o ilusiones ilusiones vanas, sino que pudo haberles dicho, ¿no es cierto?, mi reino va a ser ahora desde los cielos, y cuando yo suba al Padre, ahí empezaré a reinar, en un tiempo que no lo sabe sino solamente Dios, pero desde el cielo, no acá en Jerusalén, no acá donde está el templo, no, acá no, esta ciudad no tiene nada que ver con el plan de Dios. Pudo haberles dicho eso. Pero en el texto de Lucas 19, 11 y 12 encontramos algo interesante. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola. Por cuanto estaba cerca de Jerusalén, vemos que Jesús estaba cerca de Jerusalén, y ellos, o sea, la multitud, pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Y Jesús inmediatamente da una parábola, ¿no es cierto? Y dice: un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Él habla que sí, está diciéndoles que primero tiene que ir a un país lejano para recibir un reino y volver. En otras palabras, le estaba diciendo: sí, yo voy a reinar acá, pero primero tengo que ir a un país lejano para recibir la autoridad, el nombramiento, ¿no es cierto?, para ser rey y luego volver. No estaba truncando sus esperanzas mesiánicas, no los corrigió, sino que él simplemente da esta parábola para decirles: no, un momentito, todavía no es el momento, esto se va a realizar, su esperanza es correcta, pero primero tengo que volver al cielo para recibir un reino. Un reino. Ahora, ¿cómo vierten las versiones bíblicas que tenemos acá en Bible Gateway este pasaje donde Jesús dice que un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver? En la versión Dios habla hoy, dice: le dijo, había un hombre de la nobleza que se fue lejos a otro país para ser nombrado rey y volver o regresar. O sea, él tenía que ser nombrado rey, ¿no es cierto? Él tenía que ser nombrado. Eso es lo que dice la versión Dios habla hoy. En la nueva Biblia viviente, creo que es esta nueva Biblia viviente, dice: les dijo, un hombre de la nobleza fue a que lo coronaran rey en un país lejano y después de eso regresaría para gobernar. En la nueva traducción viviente dice: un hombre de la nobleza fue llamado a un país lejano para ser coronado rey y luego regresar. En la nueva versión internacional dice: un hombre de la nobleza se fue a un país lejano para ser coronado rey y luego regresar. En la versión castellana dice dice acá: así que les dijo, un hombre de la nobleza se fue a un país lejano para ser coronado rey y luego regresar. Palabra de Dios para todos. ¿Qué dice? Entonces Jesús les dijo:
un hombre de la nobleza se fue a un país lejano para ser nombrado rey y luego regresar. En la Biblia el lenguaje para todos. Un hombre de la familia noble se fue a un país lejano para recibir la investidura real y regresar después. La Biblia, hispanoamericana, lenguaje para todos, hispanoamericana, dice, un hombre de familia noble se fue a un país lejano para recibir la investidura real y regresar después. Entonces lo que estamos viendo es que Jesús, como también vimos en Hechos 1:3-6 en otro video, Jesús no los corrige y no les dice, no, eso de un reino en la tierra en Jerusalén, yo reinando desde el trono de David en la tierra de Jerusalén, en el mismo país, no, eso ya fue de antaño, ya es algo caduco, algo que ya no se va a realizar, ahora voy a reinar desde los cielos. No, él escuchó muy bien que le clamaban pues a él cuando entraba en Jerusalén, la ciudad de los reyes, ¿no? Bendito el reino de nuestro padre David que viene, y estaban listos, pensaban que esto se iba a hacer ya, inmediatamente. Esa misma esperanza que tenían los mismos apóstoles, querían ver si el reino se iba a establecer en ese momento, si ya Jesús estaba restaurando el reino, era la misma esperanza de estos judíos que vieron a Jesús entrando a Jerusalén. Ellos esperaban ver el reino realizado. Ya inmediatamente, porque lo veían a Jesús entrando, es la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, de un rey victorioso, ¿no? Entonces está entrando. Pero Jesús no se molestó por esa expectativa supuestamente caduca, ¿no? No, él dice, no, un momentito, y da esta parábola, ¿no? ¿Por qué da esa parábola del hombre noble que se fue a un país lejano para ser investido como rey y luego volver? Porque les dice, no, porque ellos pensaban que se iba a manifestar inmediatamente, dice el versículo 11 de Lucas 19, entonces Jesús tiene que decirle, no, está bien lo que están esperando ustedes, es correcto, yo voy a volver, voy a entrar por Jerusalén, voy a reinar desde Jerusalén en el trono de David, pero primero tengo que ser investido como rey y volver. Entonces, ¿cómo explican esto los testigos de Jehová, estimados amigos? Jesús no los corrige, como tampoco corrigió a sus apóstoles cuando le dijeron, estás restaurando el reino de Israel en este tiempo. ¿Estás restaurando, Señor? Jesús no lo corrige. Y aquí tampoco le corrige a la multitud que lo seguía. Multitud que seguramente eran también discípulos suyos, sin ser apóstoles. Entonces acá Jesús habla que primero tiene que ir al cielo para ser investido como rey y luego volver. Volver para reinar desde Jerusalén. Esta es una enseñanza que la Watchtower no dice ni pío. No comenta. Seguramente dirá, las falsas expectativas de esos judíos nuevamente. Estarán con ese cuento de las falsas expectativas que todavía creía que el reino se establecería en la tierra. Pues no, es lo mismo que ocurre en Hechos 1, 3, 6 y 7. Es lo mismo acá. En otro momento, cuando él estaba entrando a Jerusalén. Y acá nos enseña mucho de que el reino de Dios va a ser aquí en la tierra, con un rey físico humano, ¿no es cierto?, del linaje de David, de la carne de David, reinando de Jerusalén, vestido de toda la gloria. Eso será cuando regrese por segunda vez. Esto por sí solo destruye totalmente la doctrina de los testigos de Jehová de un reino celestial, de un arcángel llamado Miguel. No, señores. Estos judíos no estaban esperando mal, no tuvieron falsas expectativas, porque Jesús no los corrige, sino que les da esa parábola para que entiendan que primero tiene que irse a un país lejano para ser investido como rey y luego volver. Entonces, esa es la verdad que la Watchtower calla, que no dice ni pío, porque lógicamente no le conviene. No le conviene, porque dicen usar el razonamiento, pero en este caso, adiós razonamiento.
Y el razonamiento de ellos es tan pobre que seguramente dirían, no, estaban esperando mal, no habían entendido nada del reino, estaban todavía sus corazones puestos en un reino material, físico en la tierra, porque no habían avanzado en el conocimiento exacto. Estimados amigos, eso es lo que es la Watchtower. Pero esto, como también Hechos 1, 3, 6 y 7, son suficientes argumentos para darnos cuenta, si usamos el verdadero razonamiento, no el razonamiento de la Watchtower, de que un reino en la tierra se va a establecer, el reino davídico, en la tierra con un rey humano descendiente de la casa de David. Jesucristo, aquel varón que Dios designó para recibir la corona, el trono, el cetro, el territorio, los súbditos que van a servirle en la tierra. De ahí el conflicto en Medio Oriente. Satanás quiere desaparecer a Jerusalén o desaparecer a los judíos y hacer de Jerusalén una tierra árabe, ¿no? Pero que no sea una tierra donde Jesús reine sobre judíos, para los judíos y de ahí al mundo entero. Eso es lo que pasa. Satanás odia que estén los judíos en su tierra, porque la Biblia habla de la restauración del pueblo judío en su tierra, para luego Jesús venir y reinar sobre ellos. Y a sus apóstoles les dará 12 tronos para que juzguen a las 12 tribus de Israel. Bueno, estimados amigos, gracias y hasta un próximo video. Chao.